No manches, quedé así. Me siento vieja. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos esperando a nuestro amigo Enrique, que ahí ya lo vi. ¿Qué Hola, onda, amigo? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Con el gusto de saludarte. Igualmente, amigazo, bienvenido. Siempre Gracias. me encanta tenerte por acá, mi querido Enrique. Igualmente, amigo, asociado, con Sí, mi brother también, de todo. exacto. Qué padre, Enrique. Vamos a esperar unos minutitos más mientras entran todos los demás, pero feliz de tenerte por acá, mi querido Enrique. Al contrario, igualmente. Y ahora que tenemos tantos temas de qué platicar, ¿verdad? Así es, va a ser un año para recordar. Para la historia, sí. Ahora deberías de escribir un libro de cómo sobrevivir una crisis económica, pandemia y todo lo que se junta en este año. Estaría bueno, ¿eh? Sí, sí, exacto. Digo, al final creo que la pandemia se cura con vacunas, ¿no? Al final del día, es cuestión de tiempo, ¿no? Pero las repercusiones económicas esas, pues todo lo que los países se endeudaron, todo este tema de que el mundo está endeudado 350% más de lo que produce, ¿no? O sea, todas estas distorsiones en materia económica y política pública, o sea, son cosas que pues a lo mejor pueden tardar más de una década en volver a la normalidad y eso, pues eso, no es una vacuna. Entonces yo creo que eso es lo que apenas se medio alcanza a entender y se juzga como muy a la ligera todas las medidas que se toman, pero pues la realidad es que, pues eso, o sea, un tema de vamos a endeudar más a un país para dar estímulos ahorita, pues tiene efectos en los impuestos en los próximos 10 años, ¿no? O vamos a restringir ciertas actividades, pues igual y truena ciertos negocios que truenan de por vida. Entonces, al final, pues eso, o sea, creo que a veces los gobiernos no son conscientes de los efectos que tienen en materia económica sus decisiones, más en países que, pues bueno, que predominantemente tienen economía basada en pymes, ¿no? Claro, claro. Pues muy bien, estamos a punto de arrancar. Enrique, entonces si quieres, damos la bienvenida a nuestro programa de Entre Ladrillos, amigos. Hoy tenemos un súper invitado con nosotros, Enrique Presburger, que es ya platicamos al principio, es un gran amigo, ya lo conozco desde hace muchos años, ya no me acuerdo ni de hace cuántos años lo conozco. Yo admiro mucho a Enrique porque la verdad es que es muy exitoso en un chorro de frentes. En la parte académica, me acuerdo cuando arrancaste tu doctorado, ¿no? Y te levantabas súper temprano todos los días y sacaste tu doctorado, que fue un gran logro. Luego también tiene varios libros que ahorita nos va a platicar un poquito para que la gente te conozca. Yo sé que luego no te encanta platicar, pero tiene varios libros, es un especialista en la parte de Sofomes. Entonces también ahorita que nos platique y al final nos va a hacer también una promoción que platicamos muy interesante para todos los que nos van a acompañar. También fue fundador
y es director general de Factor Express, una financiera que apoya a las pymes. Y ahorita también nos va a platicar, oye, cómo estamos apoyando a las pymes en estos momentos todavía más retadores, en estos momentos con mucho más necesidad, ¿no? De liquidez que en otros momentos. Entonces creo que ahora también juegan otros escenarios. Y así Enrique ha sido, bueno, también ahora va a ser presidente de EO, de Entrepreneurs Organization, otra organización de emprendedores a la cual yo participé y me encanta. Entonces, Enrique es muy exitoso, es un líder nato, es un emprendedor imparable, que yo estimo mucho, que él me ayudó mucho. De hecho, parte de esto Entre Ladrillos fue que alguna vez, ¿te acuerdas que me invitaste a un programa tuyo ahí en Polanco? ¿Te acuerdas, amigo? Radio 13, así es. Sí, y estuvo padrísimo, hablamos de crowdfunding, ¿te acuerdas? Sí, sí, señor. Y yo dije, oye, yo quiero hacer esto, pero algo inmobiliario. Y entonces este año arrancamos y todos los lunes no hemos parado. Todos los lunes hemos platicado con alguien del sector inmobiliario, súper interesante, siempre se arman muy buenas discusiones y todo así como plática y como pues así muy casual, pero siempre aprendemos, siempre como que participamos también con la gente. Entonces ha sido una gran experiencia que esta se va a quedar. Nació en el año de la pandemia y se va a quedar. Entonces, pues muchas gracias, Enrique. Muy, muy contento de estar aquí. Y platicamos antes de arrancar en materia, porque luego arrancamos de la economía y ya no nos paramos. Platicamos un poquito de ti, Enrique, de lo que has hecho, de tus libros, de tu trayectoria, para que vean el invitadazo que tenemos el día de hoy. No, hombre, pues gracias. Pues nada, digo, lo que podría decir de mí es que de alguna manera soy, pues hoy en día soy banquero un poco por accidente, tal vez. O sea, es decir, yo no tenía pensado, nadie en mi familia se dedica a las finanzas, en mi familia la gente, pues más bien se dedica a la educación. O sea, mi mamá es maestra, mi papá también es maestro de música, además es maestra de literatura. Yo estudié relaciones internacionales, o sea, me llevé materias como literatura, ciencia política, de todas estas cosas, que bueno, que de alguna manera fui entrando de manera casual al mundo financiero, ¿no? Entonces, y bueno, al final yo entro al mundo de las finanzas porque se me da la oportunidad de hacer un intercambio en París, porque tenía buen promedio en el TEC de Monterrey, que es mi alma mater, de alguna manera, y entonces me dicen, oye, pues por tu calificación te da para ir ahí, es una universidad de economía, sé que no es lo tuyo, pero pues mete tus optativas y a ver cómo te va. Y entonces, pues hice eso, ¿no? O sea, metí mis optativas, me fui para allá y toda la gente en ese momento estaba aplicando para investment banking, que era como lo más cool del mundo en ese momento. Sí, sí, sí. Este es el trabajo en el que hay que estar. Dije, pues bueno, pues yo también quiero. Aprendí los hacks para hacer los exámenes. Aplicabas en línea en ese momento con exámenes tipo psicométricos y matemáticos, pero sí. Estábamos 30 personas con computadoras al mismo tiempo y nos pasaban las respuestas unos a los otros. A ver, de esta, ¿quién le salió? A ver, es esta, Pam, la A, la B. Y entonces salíamos con puntajes espectaculares para las entrevistas iniciales, pasamos el primer filtro y entonces ya la librabas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entro al mundo de las finanzas, pues sí, un poco por casualidad, y ya después me fui poniendo al corriente, ¿no? Me certifiqué como asesor figura 3 en el AMIB, para pues más o menos tener algo de tablas, porque no las tenía ya cuando empecé a trabajar. Empiezo también ya después a hacer mi maestría en finanzas, pues porque eso no tenían base, o sea, yo no llevé ni siquiera estadística en mi carrera, ¿no? O sea, realmente estaba en cero en la parte numérica, digo, afortunadamente después de todo no soy tan malo, pero bueno, pues me tuve que poner al corriente también ya con la maestría en finanzas, y ya de ahí me he seguido estudiando, ¿no? Efectivamente, pues me aventé el doctorado en administración pública, que es un poco cómo se hace un proyecto de política pública, de infraestructura, de política monetaria, que es una combinación justamente de política y finanzas. Entonces, como que al final, yo diría que accidentalmente soy un prototipo interesante que ya no existe hoy en el mundo mucho, en el sentido de una educación integral, ¿no? Porque hoy en día estamos en un mundo de educación especializada, donde te orilla el mundo, digamos, a ser especialista en una sola materia, y entonces te haces hiper especializado y sabes hacer una sola cosa, ¿no? Entonces, yo soy un ejemplo de alguien súper especializado. Estudié la carrera en finanzas, luego la maestría en finanzas, y esto no te platiqué, pero empecé el doctorado en finanzas. órale. Y luego cuando estuve muy poquito y dije, no, así ya eran puros matemáticas elevadísimas y cálculo, y nunca hablábamos nada de dinero, dije, no, y me salí de finanzas.
y toda mi vida me he dedicado a este rollo de finanzas. Entonces yo soy un ejemplo de esa especialización que dices. Claro, que al final crea, pues digamos que un mundo un poco tendencioso porque pues no toma Claro. otras variables que existen, ¿no? Por ejemplo, pues eso, yo al final entré al mundo financiero, saber lo que era la teoría de la dependencia, ¿no? Que es el político y te habla de relaciones asimétricas entre países desarrollados y países en desarrollo y cómo al final la tenencia de mano de obra barata cómo juega en su rol contra la gente que tiene propiedad intelectual y cómo eso crea legados culturales y cómo eso crea como cierta psicología de masas. O sea, estudias fenómenos mucho más profundos que cuando te dedicas a la economía, si los entrelazas, pues empieza a hacer sentido, ¿no? Yo igual, como bien decías, sí he escrito los primeros libros de Sofomes en México, pero eso lo pude hacer porque yo en mi carrera de relaciones internacionales hacía ensayos todos los días, todo el tiempo. Entonces me entrené para escribir. Entonces te vuelves de alguna manera experimentado en el manejo del lenguaje, en hacer ideas, en argumentar, introducción, nudo y desenlace, en estudiar lo que hay detrás de los medios de comunicación, lo que hay detrás de cualquier, digamos, cuestiones convencionales, y eso te lleva entonces a que puedas pues ser un empresario el día de mañana más integral, ¿no? O sea, que no sea de, a mí me gustan los números y como decías, ¿no? Sé hacer lagrangianos y ecuaciones elevadas, pero no sé cuál es el escenario regional de Medio Oriente ni cuáles son las relaciones de poder que hay. Y viceversa, ¿no? Muchos humanistas a lo mejor te hablan de antropología súper elevada, pero no saben interpretar, pues no sé, las alfas y las betas de un mercado accionario y no tienen idea de nada de numérico, ¿no? Entonces yo creo que habría que crear... Así me pasó cuando estaba trabajando en Vancomer, terminé la carrera en finanzas y luego estaba estudiando también en el TEC cuál maestría iba a estudiar. Y en ese momento había la de finanzas, la de administración y marketing. Y estaba medio entre la de finanzas y la de administración. Y luego la de administración te podías especializar en varias cosas. Y mi jefe me decía lo que tú, o sea, ya tienes la carrera de finanzas, ya estudia otra cosa, ¿no? O sea, el mundo es muy grande. Y en ese momento como que yo decía, lo que me gusta son las finanzas. Pero tal vez hubiera estado padre también como estudiar algo complementario que ahora en la vida me ha tocado complementarme en todo lo que en todo lo que tú dices, ¿no? Y más en estas épocas digitales que hay que entrarle a hacer videos y escribir y argumentar. Entonces sí, me ha tocado a mí entrenar la otra parte como más complementaria. Claro, claro, digo, ya en resumen, digamos, pues es eso, ¿no? O sea, no salir pensando que todo se rige por oferta y demanda, sino que hay oferta y demanda, pero en contextos sociopolíticos específicos, donde quien oferta tiene cierto control de los medios de producción, tiene cierto poder de negociación, tiene cierta preparación y a veces el que está del otro lado, el que demanda, pues es gente que viene de contextos socioeconómicos un poco diferentes, que a lo mejor tuvo diferentes oportunidades, que a lo mejor su tema de pricing pues tiene que ver con, pues no sé, o sea, su relación de precio a valor que aprecia tiene que ver con una falta de equidad en un país determinado. O sea, de alguna manera, pues sí, haría falta meter más variables a la ecuación al hablar de economía, que es, creo que justamente lo que le hace falta a este mundo, ¿no? Que nada más se endeuda, se distorsiona y bueno, pasan cosas raras como la que nos ha pasado en las últimas décadas, como esta crisis inmobiliaria, y luego la crisis de deuda, y luego estos temas de guerras comerciales, y bueno, parecería que existe justamente esta falta de empatía económica. Sí, pues vamos a entrarle, mi querido Enrique, a esta parte económica que tanto te apasiona. Han habido demasiados cambios en estos últimos meses, en muchos sentidos. Si quieres, vamos paso por paso. Uno, si podemos empezar a platicar un poco de las tasas, ¿no? Ha habido una caída histórica de las tasas en los últimos meses, semanas. Entonces, platícanos esto, cómo nos impacta el sector inmobiliario, que si yo participo en el ámbito inmobiliario como desarrollador, como asesor, como constructor, como asesor, ¿cómo me impacta a mí este tema de las tasas, amigo? Claro, con mucho gusto. Pues mira, yo lo dividiría en dos vertientes, ¿no? Creo que por una parte, aquel que consume bienes inmuebles quizá está en la posición más favorable para comprar que lo había estado en décadas, ¿no? Y sin embargo, aquel que construye tal vez está en la peor posición en temas de financiamiento que lo había estado en décadas también. Y vamos a irnos por partes, ¿no? En el tema pues de quien consume, las tasas de interés en México están a un dígito, que es algo que hace mucho no se veía
y hoy en día los bancos pues se pueden hacer una oferta con una tasa fija al 7, 8, 9% sostenible por 20 o 30 años, que es algo que no había pasado hace, pues bueno, sin duda hace muchísimo tiempo. Esto lo que significa es que México ha bajado mucho sus tasas de interés. Entonces, siendo esto que México sigue siendo uno de los países con más altas tasas de interés en el mundo por el famoso concepto del carry trade, ¿no? Esto significa que México le ha apostado por ser un país que ofrece altos intereses a quien compre su deuda para ser atractivo y digamos, es su manera de mantener el peso relativamente fortalecido. Es decir, yo pago más intereses que Brasil, que Perú, que, no sé, que Chile, que Colombia, y como pago más altas mis tasas de interés, siendo que no tengo tanto riesgo político, pues invito a que la gente compre pesos, y el peso por eso siempre está en el top 5 de las monedas más tradeadas del mundo, y eso hace que la gente quiera deuda mexicana, y es lo que había obligado y obliga hasta la fecha al gobierno a mantener tasas absurdamente altas. Es decir, mantengo el peso fortalecido porque soy más atractivo regionalmente en materia financiera que el resto de América Latina, pero al mismo tiempo al que le pego pues es al consumidor local, porque las tasas altas hacen que la gente externa pues digamos que valore el tema de, México paga muy buenas tasas, pero a la gente que quiere comprar una casa, un coche, una maquinaria, pues te pega al revés, ¿no? Es decir, en una frase, digamos que por atraer la inversión extranjera en materia especulativa financiera, para mantener tu tipo de cambio estable, el precio a pagar es el encarecimiento de las finanzas para el emprendedor local, ¿no? Y entonces, pues sí, digamos que en México siempre los CATs o las tasas de interés para comprar una vivienda iban entre el 12 y el 15%, estoy hablando de bancos, pues por muchos años, ¿no? Cuando en Estados Unidos a lo mejor las tasas para comprar una vivienda estaban al 2, 3, 4%. Entonces acá quiere decir que cada año llegabas a pagar hasta un 15% del valor de tu adeudo total cada año, ¿no? Lo cual es una locura cuando te estás amarrando por una deuda de 15, 20 años, ¿no? O sea, es decir, que ibas a acabar pagando tu casa 4 o 5 veces su valor, lo cual, pues, explica un tema. Una locura. Una locura, ¿no? Entonces, en momentos como este, donde pues la pandemia obliga a la gente, bueno, señores, el consumo se está cayendo. México sabemos que también está dentro del top de los 6 países que más van a caer financieramente y en cuanto a PIB a nivel mundial, pues el Banco de México dice, bueno, pues sí corro el riesgo de que el peso se siga devaluando, pero al final del día necesito empezar a bajar tasas. Y entonces la tasa de interés de referencia pasa del 8.75% a niveles ahora pues del 4.25, ¿no? De alguna manera, o sea, se ha caído pues prácticamente la mitad, un poco más, y digamos, puede ser que se vaya un poquito más, pero bueno, digamos que esta disminución acelerada es algo que no se veía hace mucho tiempo y que esto arrastra esta cuestión macroeconómica de crisis. México cae más que el resto de los países. México es un país que tiene tasas más altas que cualquier país en América Latina y uno de los más altos en el mundo, pero México, sin embargo, ante esta situación tan grave que es de los más impactados, tiene que reactivar a como dé lugar el consumo local. Y entonces, para reactivarlo hay que bajar las tasas, hay que incentivar el consumo y desincentivar el ahorro. Entonces, señores, vamos a hacer que comprar una casa sea más fácil y más barato. No ahorren, no metan su dinero en CETES al 9%, porque ya les voy a dar el 4%. Así que mejor invierta en algo más inteligente, invierta en una hipoteca, invierta en una casa como en un legado, siendo que va a tener una casa fija, ¿no? Entonces, esto era algo que no pasaba normalmente, y entonces es un entorno favorable en ese sentido. Tenemos tasas muy bajas y donde además hay más jugadores en el mercado. Ya no solamente son bancos los que existen, o existen sociedades financieras de objeto múltiples o FOMES que también prestan mucho cada vez más para estos fines. Empiezan a haber brokers especializados también en este tipo de cuestiones, fondos que incentivan la compra de vivienda. Entonces, de alguna manera, como consumidor, hoy tienes una autorización más rápida, una tasa más barata que lo que habías tenido en muchas décadas y una perspectiva y planes de pago de 10, 20 y 30 años que realmente hacen bastante asequible, ¿no? Que ese es un tema que favorece, pues, digamos, al consumidor y también se vuelve pues una cuestión más atractiva al pensar en rento o compro, ¿no? Porque con esas tasas más bajas, pues quizá la mensualidad para rentar ya se empieza a parecer más a la mensualidad de una hipoteca. O sea, si tú rentabas y me sale muy barato porque pues la renta representa el 5 o 10% del valor de una vivienda,
a lo mejor si ahora te tomas una hipoteca al 10% y te vas a 30 años, quizá el monto que vas a tener que pagar de tu casa tal vez es un poco más alto, pero ya no es tantísima la diferencia y te estás haciendo pues de algo propio, ¿no? Si bien puede haber contras de que el plazo es demasiado largo. Entonces, en resumen, Amigo, entonces, en esta bueno, parte, para la parte de hipotecarios, para la gente que se dedica a la venta de inmuebles, asesores inmobiliarios, etcétera, para ellos va a ser algo muy positivo. Se detonará más ventas, aún y con un tema de recesión. ¿Tú crees que de todas maneras haya una reactivación o servirá nomás como para amortiguar? ¿Qué ves ahí? a mí me parece que sí es un pivote importante. Digo, nosotros alguna vez analizamos una estadística en México, que de hecho la vimos en alguno de los cursos de Río Capital, que vimos que a los millennials en México, paradójicamente en su top of mind está hacerse de una vivienda. O sea, Ujú. efectivamente hay tendencias mundiales que dicen que al millennial no le interesa necesariamente tener propiedad privada, que quiere más flexibilidad, que es más inestable, que le gusta más viajar. Entonces, la tendencia es que no quieran necesariamente tener su propia vivienda, no quieran necesariamente tener ni su coche, ¿no? O sea, renta, 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 renta. Sin embargo, en México, hay que entender que los países latinoamericanos somos más tradicionalistas y estamos acostumbrados a vivir más gobiernos en crisis. Entonces, cuando vives en un gobierno que constantemente te pueden confiscar, nacionalizar, perder tu trabajo, tu patrimonio no vale nada, de repente, o sea, tu fondo de ahorro se fue por un tubo y se esfumó, o el dólar vale 20 veces más. En ese sentido, con economías tan volátiles, pues en países latinoamericanos se rompe ese tema del millennial y entonces las siguientes generaciones aprenden por trauma heredado que a lo mejor te pueden despojar de todo menos de tu casa. Tu casa es tu casa y así te quedes sin oficina, sin chamba, de lo que quieras. En tu casa estás tranquilo, es tu casa. Entonces, lo que nos arrojaban las encuestas de estos años, o sea, recientes, es que a la gente en México, aún los millennials y las siguientes generaciones, quieren hacerse su patrimonio, quieren sentirse seguros de que están en su casa. El tema es que muchos de ellos no pueden hacerlo, no es que no quieran, no pueden hacerlo porque dicen, yo no me puedo amarrar un pago alto de hipoteca, porque si el día de mañana me quedo sin chamba, pues voy a perder mi patrimonio y la verdad es que no sé ni qué va a pasar, lo cual es un miedo que sí tiene fundamento porque los millennials en promedio tienen 17 trabajos en su vida laboral. Entonces, bueno, pues voy a cambiar 7 veces, o sea, oye, chance nada más duró 2 años en ese trabajo. Pues sí, la estadística dice que efectivamente un millennial solo va a durar 2 años en un trabajo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues digamos, o sea, si de alguna manera se la rifan en un entorno que entiendan que quizá sí van a poder tener trabajo de manera constante, donde sepan que les conviene más a la larga comprar que rentar y hacerse de un patrimonio, yo creo que esa es la chamba justamente de la gente que vende inmuebles, ¿no? O sea, hacer que ese deseo que es real, que la gente quiera tener su propia casa, que ese deseo se vuelva en algo tangible de yo te enseño cómo lo puedes hacer. Y con esta tasa que trae implícito este derivado y con todo y todo desde un solo dígito, pues es el mejor momento para hacerlo y cuando los bancos están más Claro. para ello, ¿no? Porque los bancos, pues hoy en día están en un entorno recesivo y se van a productos más seguros, ¿no? Y una hipoteca es un producto que los bancos quieren impulsar, ¿no? Por eso están mucho más baratos que los créditos PYME o créditos de esta naturaleza, ¿no? Los bancos van a buscar créditos inmobiliarios y creo que la gente que sepa hacerse de una vivienda de manera inteligente, creo que va a ser sin duda más visionaria que la que no lo haga, ¿no? ¿Crees, amigo, que sigan bajando las tasas? ¿O ya? Yo creo que ya no, yo creo que ya al final del día, digo, los consensos de ahorita que ves de especialistas, digamos de analistas económicos, dicen que quizá pudiera bajar un punto 25 más la tasa de aquí a lo que resta del año, pero ya no más allá de eso, ¿no? Y la respuesta es simple, digo, el tipo de cambio, como ven, se ha más o menos ya comportado de una manera un poco estable, por lo tanto ya no se ve la necesidad de eso, y la inflación también, que realmente es el motor principal por la cual, digamos, se moverían las tasas de interés. El mandato del Banco de México al final va relacionado a la inflación, ni siquiera al tipo de cambio. La inflación, la verdad es que está bastante controlada, ¿no? O sea, México es un país que ya tiene varios sexenios manejando bien la inflación. El Banco de México ha sido impecable en ese sentido, con el legado de Carstens, pues aún más. Y entonces, hoy en día, pues ya está más o menos controlada.
se calcula que empiece a haber un aumento de la inflación progresivo, sobre todo en este trimestre que sabemos que México es muy de temporalidad. Entonces, más bien el consenso es o que baje un poquitito más o que de hecho ya no baje, a pesar de que la crisis todavía vaya para largo, ¿no? Entonces, más bien las tasas que hay son las mejores que hay por un buen rato, no van a durar por siempre, o sea que la recuperación económica va a traer el alza de tasas, porque pues tan pronto Estados Unidos empieza a subir tasas, México normalmente espejea. Entonces, más bien yo creo que hay un umbral quizá de 12 meses de oportunidad, donde hay que tomar esta oportunidad de agarrar una tasa a un solo dígito. Si tienen dinero para hacer un buen enganche y van a pagar algo muy similar a lo que están pagando en una renta, a mí me parece que es un buen momento para comprar un inmueble. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ese es un buen análisis, amigos. ¿Cómo han cambiado lo que decía Enrique, las tasas de niveles de 8 a niveles de 4? Entonces, sí es un cambio muy radical que vivimos en este año y los bancos están recalibrando todos sus hipotecarios. Entonces, ya estás escuchando hipotecarios propiedades, ¿no? De 9 y ahora de 8 y quién sabe qué más va a pasar porque ahí está buena la competencia. Entonces, es algo que ha llegado positivo para los consumidores de hipotecas, y esto es como el motorcito, la gasolina, que nos ayuda mucho al sector inmobiliario, ¿no? Que sigan las ventas y las ventas. Más o menos como la mitad de las propiedades que se venden en este país usan hipotecas. Entonces, sí es importante que siga esa maquinita de los bancos, que siga operando. Entonces, esa es una parte, Enrique. Y la otra parte también, muchos de nuestros amigos son desarrolladores, son constructores, y entonces tienen el reto de cómo financiar sus proyectos de construcción. No, pues están los puentes, y si nos puedes platicar un poquito de la perspectiva, poniéndonos en los zapatos de nuestros amigos desarrolladores, ¿qué estás viendo y qué les aconsejarías en estos momentos? Claro. Bueno, sí, efectivamente. La premisa es que hay dos partes de la historia, aunque las dos cosas estamos hablando de finanzas. Lo que es muy favorable para algunos resulta justamente en lo opuesto para el otro lado. A mí me parece que para los desarrolladores de vivienda quizá está llegando el momento más retador de la historia, ¿no? Primero, porque se está consolidando el gremio y el nacimiento y consolidación de las fibras ha elevado los precios de alguna manera, ha como distorsionado ciertas cuestiones como el tema de las oficinas, por ejemplo, donde pues se compraron paquetes de oficinas carísimos, edificios completos, y eso hizo que pues al pensarse que iba a ir por ese rumbo, pues hoy en día estamos en un mercado sobrevaluado que ha resultado en una sobreoferta de piso disponible de oficinas y hasta veces de vivienda de manera muy importante, ¿no? Sobre todo en oficinas en la Ciudad de México es muy marcado eso. Entonces, de entrada tienes una distorsión de precios como desarrollador, donde pues vendes a un cierto precio metro cuadrado, cotizas en función de ello, pero no necesariamente se va a respetar, porque más aún con el home office, hoy en día se acelera esta tendencia de buscar una mejor oferta en pricing para los pisos de oficina, y pues la gente que está metida en esos desarrollos y cotizó de acuerdo a cierta expectativa, pues de entrada ahí ya tienes un golpe financiero importante. Y dos, porque también ha habido otras distorsiones más específicas. O sea, una de ellas es que los desarrolladores están acostumbrados a trabajar en una buena parte de sus proyectos con financiamiento gratuito, que esto se llama anticipos, ¿no? O De sea, ventas, sí. un letrero ahí pinchurriento que se veía todavía el pasto largo y la reja oxidada, ponía preventa desarrollo y la gente aventaba anticipos, ¿no? Yo Sí. porque bueno, sabías que estaba en una buena zona, que era un buen terreno, y pues de alguna manera sabías que podía ser algo interesante, ¿no? Oye, ahora ni llegan caminando, ni menos avientan dinero, ¿no? Ahora ya todo con las redes sociales, ya la gente ni llega, ¿no? A los desarrollos. La gente exige de diferente manera, además de la gente dice, a ver, ahorita es un terreno más bien, termínalo, enséñamelo, déjamelo veo, y entonces tal vez quizá te empiezo a dar un anticipo, ¿no? Entonces, digamos que todo este segmento de inversionistas, de alguna manera que existían, digo, muchos muy experimentados que lo venían haciendo por muchos años, estas inversiones patrimoniales que daban anticipos, compraban varios departamentos y luego los revendían, pues empieza a estancar, porque dicen o sea, es gente que ya no está dispuesto a hacerlo, o gente patrimonial que decidió sacar su dinero del país, o meter su dinero en otras cosas, o la gente pues de a pie más que compraba pues un terreno para ver su casa, pues tiene más miedo, sabe que puede haber más fraude, sabe que el Estado de Derecho es complicado, y entonces ya no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que los desarrolladores tienen que solicitar financiamiento desde una etapa anterior a la que estaban acostumbrados.
Si antes era, bueno, yo me hago del terreno, con inversionistas empiezo a construir y ya conforme va construyendo, jalo el crédito puente y más o menos se machea todo, ahorita necesito financiarme y lo que a veces no toman en cuenta los desarrolladores es que esto te eleva el costo de la obra significativamente desde el día uno bueno, y te reduce los márgenes, ¿no? Porque el anticipo, pues si te atrasas un poquito, oye, me voy a ir hasta 2021 porque la pandemia, pues al final la gente se sienta y se espera a la que te dé un anticipo. Sin embargo, cuando el que te prestó fue una institución financiera, pues de entrada esos meses, pues digamos, si una tasa, pues de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, un 18% anual, pues de entrada, o sea, si dices, oye, retrasé la obra 6 mesecitos nada más, pues ya te incrementó el 10% el costo de la obra por el monto que pediste prestado. Entonces, no es una cosa menor. Por un año, el 20%. Cuando hablamos de márgenes inmobiliarios, que en un proyecto te fue bien con 30 y tantos, pues se vuelve ya algo significativo, ¿no? Y dos, porque no nada más es en el tema del costo, sino en el tema de flujo. Cuando tú pides un anticipo, pues tú sabes que la revalorización viene después. O sea, aparta tu terreno y ya después te doy tu casa y ya después la vendes y ganas lana. Pero una institución financiera no es así. O sea, si tú pides dinero para comprar el terreno y te falta empezar a construir, te falta empezar a hacer el showroom y te vas a empezar a vender, hay que seguirle. claro, desde el día uno tú tienes que estar pagando intereses. Pague y pague 1, 2, 3 días. Todos los días te vengan intereses. Entonces, no nada más es decir, bueno, con mi rentabilidad igual y sí la libro aún y con el costo financiero, sino no nada más hace falta librarla en ese sentido, sino el tener los flujos para pagar mes a mes con intereses. Y es a veces lo que no se calcula bien y lo que resulta en que veamos muchas obras paradas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me comió el financiamiento, ya nadie me presta porque tengo mal buró de crédito, me sobreapalanqué, están en un fideicomiso todas mis propiedades, estoy en riesgo de perderlas y pues tengo que freno de mano, ¿no? Entonces, fíjate, Enrique, que sí es un tema que le está pasando a desarrolladores chicos, medianos y grandes, ¿no? Platicaba con uno de mis clientes de desarrollos más grandes y lo que me decía, oye Arturo, es que a mí siempre me apartaban con anticipos del 30%, ¿no? Toda la vida había sido así y ahorita estoy batallando para que me lo den con el 10%, así como arañando para apartar el 10%, entonces se ha flexibilizado mucho su política de preventas de anticipos, pero ahora ese hueco que era, ellos planearon toda la obra, como tú dices, con anticipos del 30, y ahorita que están haciéndolos con el 10, hay unos huecotes que ahora están viendo cómo los subsanan, porque cuando arrancaron el proyecto no tenían claro que iba a cambiar tanto el negocio de la parte de preventas. Entonces, sí, entonces, sí, resumen es eso. Hoy la preventa te cuesta y te cuesta mucho, y te cuesta diario y te cuesta flujo. sí. Márgenes cambian, los tipos de producción también tienen que cambiar, las exigencias de la gente también cambian de diferente manera, entonces un entorno que al final encarece el producto para los inmobiliarios porque los bancos están tardando más, además que es un ingrediente adicional, los precios del mercado están distorsionados y el dinero que puedes conseguir, como lo necesitas de una etapa más temprana, pues te va a salir más caro, ¿no? Entonces, sí es un escenario obviamente mucho más adverso que tiene que hacer que los desarrolladores sean mucho más cautelosos, ¿no? Sin embargo, bueno, digamos que pasando una parte, bueno, y entonces, ¿qué hago? O sea, este escenario de, pues la tengo más difícil que nunca financieramente, ¿hacia dónde voy? Creo que ahí la respuesta no necesariamente es negativa. Lo que pasa es que es de más talacha. O sea, si la pregunta es, oye, como desarrollador, si ya no todo me lo da el banco, y ya no todo me lo dan los anticipos, ya no tengo de otra, la respuesta es no, al revés. Así como el mundo evoluciona en muchas cosas, una de las evoluciones es que tienes más alternativas de financiamiento que nunca, y más flexibles y más a la medida tal vez, porque antes, pues eso, solo el crédito puente, que te amarras a una cierta etapa de proyecto y te van soltando por administraciones. Hoy, sin embargo, y bueno, y por fideicomisos tradicionales, súper leoninos, súper agresivos y súper complejos elefantes blancos de operación, ¿no? Sin embargo, hoy hay otras alternativas, ¿no? Existen estos temas de financiamiento colectivo, de crowdfundings que tú empujas muchos, donde ya no es el fideicomiso hipercompleto, sino que es un tema donde se estructura, pues digamos, se desagrega esta hipoteca, se ofrece la garantía a miles de gentes que no tienen contacto directo necesariamente con el desarrollador, que a lo mejor nunca lo van a conocer, y con eso puedes levantar de manera mucho más fácil y mucho más flexible operativamente dinero al principio, que esa es una alternativa muy interesante.
Y otra, por ejemplo, también es el tema de las SOFOMES, ¿no? O sea, SOFOMES como Factor Express, como la nuestra, que hemos trabajado proyectos contigo, pues yo no necesito amarrarme necesariamente a un crédito puente. O sea, yo puedo dar, no sé, capital de trabajo dando meses de gracia, donde no se paguen capital e intereses en unos meses, donde nada más se pague intereses en otros, donde sea, por ejemplo, nosotros tenemos un crédito que se llama simple volvente, que es simple y revolvente al mismo tiempo. O sea, me pagas capital e intereses, pero lo que vayas pagando de capital lo puedes volver a usar y me puedes prepagar sin anticipación, ¿no? Cosa que un crédito tradicional no te permitiría. Es, no, espérate, tú me prepagas, te penalizo. Oye, si era 24 meses y tú llevabas 12 meses, pues te amuelas y me acabas de pagar los 24, ¿no? O quieres más dinero, pues no, la verdad es que me tienes que dar los 24 y ya que pasen 2 años, entonces veo si te doy una línea nueva, ¿no? En cambio, Oye, Enrique, ¿cómo era el que armamos para una vez para un proyecto inmobiliario que tenía cierta muy buena gracia y luego se iba pagando ya más adelantado con la venta? ¿Cómo era esa estructura? sí, ¿Te correcto. acuerdas? Es una estructura, por ejemplo, muy flexible, donde damos meses de gracia porque está por terminarse una obra. Entonces nosotros no hicimos un fideicomiso para permitirle poder escriturar conforme avanza. Hicimos mediación mercantil, un mecanismo con mediadores privados mucho más laxo y fácil de estructurar para que el cliente pudiera, a medida que vendía, pudiera escriturar los departamentos sin necesidad de hacer complejos procesos de escrituración de quítame, desinscríbeme, vuelve a inscribir, describe, vuelve a inscribir, ¿no? Entonces fue una. 2, dimos meses de gracia, primero totales y luego de puros intereses. Y 3, la línea le dimos esto, la característica de ser a largo plazo capital e intereses para que el cliente tuviera oportunidad de vender a lo largo de 2, 3 años su desarrollo, o sea, un tiempo bastante razonable, pero con la característica de la revolvencia, es decir, oye, prevendí un departamento y ya no quiero pagar intereses, págatelas, ahí te va. Y ya no te debo lana. Y si mañana se arrepintió porque le ofrecieron un terreno al lado y dijo, puta, lo necesito comprar, la puede volver a tomar de un día a otro sin necesidad de hacer un crédito nuevo, ¿no? Entonces puedes prepagar sin penalización, usarlo de un día para otro y esto, pero al mismo tiempo tener un simple a largo plazo, que no es un revolvente a 120 días tampoco, o sea, si no es algo a 36 meses, que también es una línea revolvente, ¿no? O sea, que es de las cosas que pues podemos hacer, digamos, los intermediarios financieros no bancarios, que por nuestra estructura ser mucho más sencilla, obviamente no somos bancos o sea, digamos que es desde las ventajas, ¿no? Donde una toma de decisión necesitas ir internacionalmente para el diseño de un producto que modifican una vez cada 10 años. Yo acá un producto lo puedo modificar en mi oficina en 10 minutos, ¿no? Oye, es que yo tengo esto, pero este cliente necesita esto. Bueno, a ver, ¿hace sentido? Sí, adelante, ¿no? Entonces, una cosa que le va a dar una ventaja al desarrollador para justamente no amarrarse a algo a lo que no debería amarrarse. O sea, el principio de los intermediarios financieros no bancarios es, yo te voy a prestar algo que me puedas pagar. Entonces, me voy a adaptar a tu negocio específico, entendiendo que tus flujos entran en tal fecha, y entonces permitiendo que puedas llegar a esa fecha y que si te va demasiado mal, pues poder reestructurar, o si te va demasiado bien, me puedas prepagar sin ningún tipo de penalización, ¿no? Entonces digo, si hablas de financiamiento colectivo, donde tienes muchos adeudos sin comprometer tu garantía, o hablas de SOFOMES donde puedes igual hacer estructuras diferenciadas y puedes jugar con prepagos, capital, intereses, pues es otra alternativa, por ejemplo. Entonces ya hoy en día, que suelen ser hasta alternativas mejores y más diversas que lo que ofrecían los bancos, pero es de varios frentes, porque quizá vas a tener que hacer un crowdfunding para el terreno, y pedirle una SOFOM para cuando estás empezando la obra. Y tal vez después ir por el crédito bancario para amarrarte al crédito puente. Y tal vez después amarrarte a una fintech de comercialización para poder venderlos más rápido y que te cobren una comisión, ¿no? Entonces, ándale. 4 figuras diferentes de financiamiento, ya no nada más el banco. Entonces, sí, en lugar de ser un trámite, pues vas a hacer 4, ¿no? Pero creo que si como desarrollador eres lo suficientemente curioso y sofisticado como para adentrarte en esos mundos, pues te vas a comer el mandado a todos los demás, porque vas a estar siempre un paso adelante, y mientras los demás en una sobremesa te dicen, está imposible y sigo esperando al banco, pues tú ya fuiste, ya viniste, ya financiaste, ya estructuraste, ya obtuviste cash y ya desarrollaste, cuando otros siguen, digamos, estancadones, ¿no? Claro. Y algo que tú dices, Enrique, siempre que trabajamos contigo, como que muy rápidamente nos dices, oye, ¿sí vuela o no vuela? Y también son muy, muy flexibles. Esto ya nos ha tocado varios años, ya tenemos muchos años trabajando con Factor Express. Entonces, si alguien ocupa algo muy flexible,
no se requieren muchos comités, no se requiere juntar a la corte celestial, ¿no? Enrique muy rápido puede definir, oye, sí, pero así, y puede tocar base también con su consejo, y en un par de días nos dice, esta es la estructura que puede funcionar. Entonces, sí, hablando de agilidad, flexibilidad, sí creo que las SOFOMES y en particular Factor Express es una de sus características, ¿no? Esa agilidad para poder reaccionar y disparar mucho más rápido que cualquier banco, se los aseguro. Sí, bueno, digo, lo que diría es que al final la agilidad responde mucho también a que normalmente detrás de una SOFOM hay inversionistas y socios que son hombres de negocios y no banqueros de toda la vida. O sea, un banco tiene diferentes incentivos que los funcionarios de una SOFOM. O sea, una SOFOM al final, como no podemos captar dinero del público, es dinero pues patrimonial de gente, de socios o de fondos donde tú eres el aval. Entonces dice, a ver, yo presto si el negocio hace sentido y sé que voy a poder recuperar. Un banco no. Un banco, el ejecutivo dice, bueno, pues yo soy un objetivo, tengo que colocar tantos millones al año y al final, pues, todo lo que tenga que hacer para colocarlos y si no me pagan, al cabo el dinero es del banco, no es mío y en el peor de los casos, pues que venga el FOBAPROA o el IPAB o como se llama el día de mañana y pues rescate al banco. Total, pues yo igual y ya estaré trabajando como ejecutivo en otro lado, ¿no? Entonces una SOFOM efectivamente, o sea, somos mucho más al grano y decimos, oye, a ver, ¿este desarrollo está en una buena zona, sí o no? ¿Está en una zona, el precio que le está poniendo a los departamentos que quiere hacer está razonable, sí o no? El desarrollador tiene skin in the game, ya apostó, ya le metió y digamos que no va a querer perder el desarrollo, pues sí o no. ¿Ya tiene vendido algo o se le está rifando a ver, sí o no? ¿Tiene otros socios con reputación, sí o no? Es decir, como cosas mucho más aterrizadas, donde si la respuesta es, mira, es un buen terreno, sí él tiene skin in the game, sí ya invirtió, sí ya empezó a vender, y en la coyuntura de las licencias o de 2019 un año malo para México o 2020 un año malo para el mundo, se atoró por X o Y, pero si le das un empujón, va a salir. Entonces, claro que vamos a ser muy ágiles, porque decimos, a ver, hace todo el sentido, entendemos que un desarrollador necesita apoyos en tiempos difíciles, pues vamos a apoyarlo, ¿no? Cosa que pues no vamos a hacer si es un tema donde, oye, no, apenas tengo una idea, no tengo ni los costos ni nada, no tengo ni los precios, nunca lo he hecho, pero me gané la licitación de X, Y o Z. Híjole, pues no, ahí la verdad es que no le entramos, ¿no? Y por eso, pues no vas a ver fraudes como oceanografía nunca en una SOFOM, ¿no? Donde hay que vendieron miles de millones de dólares en un factoraje de petróleo. Ah, pues dalos, así llegamos a la meta del año, órale. Y resulta que no es, y pues, ¿y quién paga los platos rotos después, no? Entonces, sí, las SOFOMes son ágiles, digo, primero porque obviamente estamos más con una estructura que es para eso, somos pymes financieras que atienden pymes, o sea, al final es un lenguaje de pyme a pyme, pero también dos, porque la estructura de capital de una SOFOM, pues al final es dinero patrimonial de familias reales, ¿no? De varias, entonces eso hace que la gente pues quiera cuidar su lana y no sea un tema como pues que cualquier cosa pues es dinero como virtual que igual y te rescata, ¿no? Claro, sí, es una gran diferencia. Y creo que Factor Express la ha ido haciendo muy bien. Me platicaba Enrique que con todo y estas problemáticas de la crisis, Factor Express este año también espera un crecimiento, lo cual es muy bueno. Yo le decía, oye, ya que sobrevivamos, porque seguramente muchas financieras no la van a librar en esta etapa tan difícil, pero qué bueno que Factor Express siga con todo, mi querido Enrique. Sí, bueno, digamos que de alguna manera nosotros sí hay que decir que jugamos a la ofensiva, ¿no? Digo que hoy, o sea, como que lo digo tranquilo, ¿no? Pero hace unos meses, pues no estaba tranquilo, ¿no? Y jugar a la ofensiva significa eso. Oye, pues mucho crédito de la propia SOFOM se van a congelar o se van a, no sé, pasmar o van a estar paradas hacia nuevo aviso. Y pues una SOFOM tiene que tomar la decisión de decir, bueno, a ver, o yo freno junto con mis fondeadores y le quito lana a mis clientes, es decir, freno en cadena, o bien, pues sigo pidiendo lana, pues si el fondo A me dijo que no, pues voy con el fondo B y con el fondo C para reponerme y le sigo y le invierto y la gente que pues fue, pues digamos que traicionada por su banco, por otra financiera, en el sentido de me pagaste y no te devuelvo tu línea, o te recorto la línea unilateralmente de un día a otro, o me hiciste un clean-up y sin decir aguabá no te lo regreso, pues esa gente también empezó a buscar obviamente otras opciones, ¿no? Entonces nosotros fuimos los que decidimos, a ver,
yo sí garantizo las líneas de mis clientes, yo sí te devuelvo los cleanups, yo no te recorto las líneas de crédito y yo sí estoy dando créditos nuevos, ¿no? Que de alguna manera, pues en su momento fue una decisión sin duda aventurada, sin duda con mucho más, Sin duda. porque hoy en día sigue siendo incierto el entorno. En marzo lo era más todavía, marzo-abril era mucho más incierto, y tomar una decisión de esa naturaleza, pues no cualquiera se la avienta, y no estoy seguro que haya sido la decisión adecuada, pero pues bueno, fue la decisión que se tomó. Hoy parecería varios meses después, pues sí, sin duda ganamos mercado, crecimos cartera y ganamos market share. No obviamente esto va a ser con mayor riesgo, porque pues va a haber, o sea, falta cobrar, ya lo prestamos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se comporta la cobranza, pero yo diría que sí, creo que nosotros premiamos la lealtad a nuestros clientes, el tema de decir nosotros sí estamos de comunicación abierta, y hoy, pues la verdad es que sí, Factor Express sin duda está en récords de colocación y está creciendo porque nosotros dijimos sí, a pesar de las circunstancias, yo le apuesto a mis clientes y lo apuesto al país, y decimos sí tomar las oportunidades, ¿no? Y pues ya el tiempo nos dirá si tuvimos razón en esta manera de actuar, ¿no? Pues esperemos que sí. Y muchos emprendedores te lo van a agradecer. Quería platicar un poquito de los otros temas, nada más que no sé qué hora son. ¿Tienes por ahí hora, Enrique? O si alguien nos puede decir qué hora es, porque luego Instagram te corta así durísimo. A ver Sí, si alguien ahorita nos pone qué hora es. ¿Tú sabes? cuarto para las 8, nos quedan como 13 minutitos para que Ah, estamos perfectos, estamos perfecto. A los últimos días quería invitarlos a los eventos que tenemos y también platicar la promoción que traemos, pero me gustaría cerrar. Creo que ahora sí, o ha estado muy interesante la pregunta. Ah, gracias, Hugo. A ver si alguien tiene algunas pláticas, algunas preguntas antes de terminar, irnos a los anuncios parroquiales y a la promoción que tenemos con Enrique. Qué rápido se nos pasó todo el tiempo, Enrique. Nunca nos alcanza. Creo que no hay preguntas. A ver, o Elizabeth quiere hacer una pregunta. ¿Cuáles son los datos? Ah, los datos de Factor Express. Muy bueno, sí. Enrique, si nos regalas en qué dato, en qué correo te pueden conectar. Sí, claro, con mucho gusto. Me pueden encontrar en dirección @factorexpress.com, express es con una sola S al final, dirección @factorexpress.com, y o bien en Instagram estoy como epressburger, también se mandan un DM, con mucho gusto por ahí los puedo canalizar y contactar de regreso. Y Eh, que si dan servicio en todo el país, según yo sí. Sí damos servicio a todo el país, y bueno, ahora sí que es un poco un modelo casuístico, ¿no? O sea, no hay políticas, digo, nosotros somos especialistas en capital de trabajo, o sea, la construcción es uno de nuestros segmentos, entonces digamos que nuestra política en construcción es que el proyecto haga sentido y esté en una fase lo suficientemente avanzada como para que se pueda, pues, terminar y vender relativamente rápido, ¿no? Esa es un poco la política que tenemos. Oye, ahí te va uno de tus temas que te he escuchado que te encanta platicar sobre el tema de Pemex. Hablan que qué opinas del último bono que acaba de sacar Pemex. Perdón, uy, se me fue. La tasa es porque están pagando el hecho que se van a perder el grado de inversión. ¿Qué opinas, amigo? Pues bueno, o sea, Pemex ya perdió el grado de inversión de alguna manera. O sea, ahorita lo que se corre el riesgo, o sea, efectivamente es una buena pregunta, y creo que es la pregunta del millón. O sea, Pemex ya está en quiebra operativa, o sea, porque no es lo mismo perder dinero antes de impuestos que perder dinero desde la operación. O sea, casi cada barril de petróleo me cuesta lana, y aparte, con todas las cargas administrativas, pues pierdo más y más y más lana, ¿no? Entonces, lo que se hizo al principio de este sexenio, para explicarlo metafóricamente y claramente, es, oye, Pemex debe 10 pesos, bueno, vamos a prestarle otros 10 para que ahora deba 20, pero en lugar de pagar un peso, va a pagar 50 centavos al mes, porque le vamos a dar lo doble de plazo y le vamos a prestar para que nos pague. Que esto obviamente para cualquier financiero pues es espeluznante, es lo que se hizo con Grecia, ¿no? Oye, no me puedes pagar, pues hago el hoyo más grande y me doy a tole con el dedo porque te doy más años, ¿no? Obviamente Sí. se hizo pensando en que Pemex iba a recuperar, sin embargo, en un entorno pues donde el precio del petróleo no se ha recuperado, Pemex ha perdido mercado, sigue sin recuperar su nivel de productividad y sigue perdiendo dinero, pues lo que pasó es que, oye, Pemex debía, ahora debe más, no podía pagar, menos va a poder pagar,
pues obviamente ya Pemex es considerado bono basura, ¿no? Y de hecho, pues Pemex ha llegado a tener tasas hasta el 18% en ciertas deudas que ha emitido, ¿no? O sea, cosa que es absurda. Digo, el último bono que sacó creo que está por niveles del 6, entonces hasta eso no le fue tan mal. Sin embargo, ya la mala noticia no es Pemex, o sea, Pemex ya sabemos que es una empresa que perdió el grado de inversión, que es súper riesgosa, pero el tema es que Pemex es la empresa más grande de México. Entonces ya las estadísticas nos dicen que México lo más seguro es que sí pierde el grado de inversión, ya no es un tema de sí o no, ya es un tema de cuándo. Pareciera que lo va a perder en Wow. el semestre 2021, 2022, pero más bien Pemex se va a llevar en efecto dominó a México y ese es un poco, el tema, ¿no? Entonces, digo, en resumen, Pemex ha sacado bonos más caros y más baratos que oscilan a lo mejor en rangos de pues el 6 y 18%, pero más allá de las emisiones específicas, el tema es Pemex ya perdió el grado de inversión, Pemex no se está recuperando, Pemex está en quiebra operativa, va además a gastar más dinero por el tema de Dos Bocas y México, pues como le sigue metiendo dinero a un proyecto incierto, pues lo más probable es que pierda el grado de inversión, ¿no? Sí, es el tema de todos estos retrasos y pateos y reestructuras de la deuda. Ahorita ya no hay manera de seguir, como dices, cavando este agujero, pero lo que no está padre es cómo esto le va a pegar a todo México, ¿no? Y a todos los negocios que dependen de estas calificaciones de riesgo internacionales. Sin duda. Entonces, sí, no está padre esa noticia, pero gracias por decírnoslos así de claro, Enrique, creo que nos ayuda muchísimo. Así es, pues ni Pues hablar. ni modo. Así que, Oigan, y para cambiar el tema, por si no, se nos ponen tristes y se nos desconectan todos. Si nos puedes platicar de la promoción, ya me gustaría platicar de la promoción y luego de los eventos, Enrique. Le preguntaba a Enrique, oye, bueno, aquí hay una duda antes, ¿cuándo cambia el tipo de cambio por el grado de inversión? Pues ahorita decía Hugo que todavía no hay una fecha clara. Decías 2021, 2022, ¿verdad? No hay una fecha establecida. sí, claro. Y mira, o sea, al final todo esto, pues digo, parece que es una crónica de una muerte anunciada, o sea, no hay medidas que estén tomando para revertir esto. Y el tipo de cambio efectivamente va a sufrir y por un tema simple. Hay afores muy grandes y fondos de pensiones muy grandes internacionales que invierten en pesos, por lo que expliqué al principio de la ponencia, que México mantiene tasas de interés de las más altas del mundo y más altas que sus pares regionales en América Latina. Pero hay fondos que hoy en día sí le pueden meter a México y aprovecharse de ese arbitraje, pero, o del carry trade más bien, ¿no? Pero sin embargo, a futuro, si México es bono basura, hay afores que por ley no pueden invertir en bono basura. Entonces, por más que México sea más atractivo que otros países de la región, si ya perdí el grado de inversión, por ley no puedo y saco mi dinero y entonces quiero menos pesos, quiero menos deuda en pesos y entonces eso, obviamente, ley de oferta y demanda, pues devaluaría tu peso porque hay pues menos demanda de tu moneda nacional y dispararía efectivamente el tipo de cambio. Según los futuros, que es la medida más objetiva que hay, lo que te cuesta amarrar un tipo de cambio a futuro en los próximos 2 años, se calcula que pudiera estar llegando en los próximos 2 o 3 años en rangos entre 25 y 28 pesos. Ok, clarísimo. Perfecto. Oye, amigo, si nos platicas ahora sí de la promoción de tu libro y luego del evento del AMPI, por favor, platícanos. Sí, claro, bueno, pues para la gente que me mande un mensaje, un DM, un mensaje directo en Instagram, en ePressburger, mencionando bueno, que escuchó este programa de Río Capital, le voy a enviar de manera gratuita el libro de Sofomes ENR, La Puerta de la Revolución Financiera en México, que es el primer y único libro sobre Sofomes que se ha escrito al momento. Entonces los vamos a regalar con mucho gusto. Y bueno, también la gente que nos quiera pedir información específica sobre productos financieros, también vamos a eliminar la comisión por apertura, a los que indiquen que, pues digamos que llegaron a nosotros gracias a la plática que tuvimos con Río Capital, ¿no? Entonces, pues quien quiera su libro y quien quiera una mejor comisión en su financiamiento, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, querido Enrique. Y también, Enrique, aunque decía, Factor Express tiene apoya a muchos emprendedores y una partecita es la del sector inmobiliario, que es donde hemos hecho negocios muy padres con Factor Express. Vas a dar una plática pronto en el AMPI, entonces platícanos de qué fechas y todo para que podamos invitar a la comunidad Río, que estemos ahí apoyándote, Enrique. Padre, vamos a dar una plática para la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios,
que es, me parece, una de las más importantes del país en este rubro. La sede es en Guadalajara, siempre es en vivo. Digo, esta vez va a ser híbrida, porque sí voy a ir a Guadalajara y voy a hablar en una especie de escenario con luces y público como la NBA ahorita parecía con... Entonces, aunque no va a haber nadie, sí Un voy a público de mentiritas. Ah, qué chistoso. estar. No, Entonces, o sea, los speakers sí van a estar en vivo, así es. todos los demás vamos a estar conectados. Así es, así es. Y todos los demás vamos a estar conectados y ahí vamos a estar en vivo. Voy a poner mi dirección de Instagram porque me está Sí, dando. Ahí estamos. ahí está. Ahí está, lo más fácil para conectarte es por Instagram, ¿verdad, amigo? Sí, digamos que para que sí haya claridad de que vinieron por ti, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Muy bien. Pues no sé si te quieres comentar algo más, Enrique, o para despedirnos y también invitarlos a nuestro evento de mañana. No sé si quieres hacer unas palabras de cierre. Pues nada, agradecer como siempre el espacio, mi querido Arthur, y pues decirle a la gente que las crisis realmente son temas de oportunidades, pero hay que hacer la chamba sofisticada, ¿no? O sea, claro que es oportunidad para comprar, hay buenas tasas y hay que justamente ver este tema oferta y demanda, y del lado del desarrollador, pues hay que empaparse, hay que saber que es una fintech, hay que saber que es crowdfunding, hay que saber que es una SOFOM, hay que hacer la chamba, pero si la haces, vas a tener una ventaja definitivamente competitiva y como pocas veces la ha habido, pues en el tema inmobiliario. Estoy totalmente de acuerdo. Crisis son momentos de oportunidades. O sea, hay muchos cambios, no quiere decir que sean malos. O sea, hay mucha gente que en épocas de crisis son cuando se adquieren propiedades, cuando adquieren empresas, cuando adquieren o cuando pueden contratar a otras personas que nunca hubieran podido contratar. Entonces, me gusta cómo Enrique piensa y siempre está muy positivo y siempre empujando, no negando los datos, porque como vieron es un economista con todos los datos muy, muy claros. Y aún así siempre está empujando para adelante y viendo cómo sí, cómo te ayudo y cómo te apoyo. Entonces, me encanta siempre estar con esa energía, mi querido Enrique. Y antes de que se me corte, porque creo que tengo unos minutitos, acuérdense que mañana tenemos nuestro evento, que también Enrique nos ayudó a promocionarlo, que es el Real Estate Financing Masterclass, que es un masterclass gratuito. Si alguien tiene interés, pónganos su correo o pónganos sus datos y lo buscamos. Por Facebook y por Instagram también lo estamos promoviendo. Ahí nomás métanse a Río Capital y mándanos su correo. Vamos a hablar mañana a las 6 de la tarde. Están echando muchas porras. Buenísimo, Enrique. Mañana a las 6 de la tarde vamos a hacer una liga por Zoom. Entonces nos tienen que dar su correo para registrarlos. Y les voy a platicar es todo un programa completo que dura 3 días de financiamiento inmobiliario, donde les voy a explicar pues los tips, los secretos, los temas más importantes que he aprendido después de más de 20 años y de levantar más de 3,000 millones de pesos para proyectos inmobiliarios. Entonces, si tú quieres levantar capital para tu proyecto inmobiliario, te veo mañana a las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar con mucho gusto en este masterclass, que Enrique también está sumado y está apoyando muchísimo también con toda su comunidad. Entonces, muchas gracias, Enrique, por tu participación y por siempre estar apoyando todos los proyectos de Río Capital, amigo. Al contrario, gracias a todos por dedicarnos una hora de su tarde y pues hasta la próxima. Gracias, Artur, nuevamente. Te mando un abrazote y gracias a todos. Gracias, Javier. Gracias, Elizabeth. Estamos muy contentos de tener a Enrique y siempre como que nos da mucha claridad sobre la perspectiva económica y cómo esto se relaciona con el sector inmobiliario. Y le ganamos a Instagram porque luego no me gana y me lo corta de repente sin avisar. Entonces, saludos, Ari, saludos a Javier, mando un fuerte abrazo, muchas gracias, mi querido Enrique, nos desconectamos, cambio y fuera, bye bye. Gracias.